Respetados lectores, futuros escritores, periodistas, comunicadores, próximos líderes de este país, a quienes les vamos a entregar el trabajo que durante muchos años nosotros los viejos hemos realizado. Quiero invitarlos a este compartir político porque me veo como en la necesidad de dar mi versión de los hechos al respecto, muy particularmente porque creo que estamos en un momento de inflexión política, social y cultural del país que demanda otro tipo de ciudadano, otro tipo de persona que, que se ponga las pilas con lo que de verdad estamos esperando para este país, para el futuro de este país. A ver, estaba leyendo un artículo, enredé con esto, estaba leyendo un artículo que decía que en Islandia la educación es gratuita, la salud es gratuita y que cada una de las personas de allí se compromete continuamente a volverse una mejor persona, un mejor individuo. Hay que, antes de soñar con ese país, de esas proporciones apoteósicas desde la cultura, hay que entender la historia de cada uno de los países y comprender el momento en el que se está viviendo, o sea, su contemporaneidad, para poder, grosso modo, vislumbrar lo que se espera de nosotros como una especie de, no sé, misión o como una especie de destino, o yo prefiero como especie de camino para ir haciendo entre todos. Recordemos que Islandia fue colonizada por los vikingos y recordemos que toda Europa ha sufrido dos guerras mundiales y recordemos que Europa tuvo que sufrir eh, una pandemia tremendísima que acabó con el 30 o 40% de la población, no tengo el dato exacto, pero sí fue muy abundante la población que cayó en la pandemia de la peste bubónica. Recordemos que Europa ha sufrido cambios continuos de mando en los diferentes poderes y diferentes modelos políticos se han experimentado en Europa, incluyendo el nazismo, el fascismo. Es un modelo político, económico y cultural que en determinado momento tuvo su apogeo, pero también su decadencia. Es decir, que Europa ha trasegado históricamente para llegar a lo que hoy por hoy tiene, unas monarquías democráticas, eh, unos sistemas parlamentarios monárquicos y hay algunos sistemas parlamentarios, hay unos sistemas democráticos, eh, pero no es el resultado del azar, es el resultado del trabajo y del sufrimiento de muchas generaciones que han traído hasta acá a ese continente. Entonces, añorar con un país perfecto no va a ser, eh, o conseguir ese país perfecto, no va a ser una tarea de la noche a la mañana con una varita mágica que tengan los dirigentes políticos, o porque Petro se haya subido, o porque haya sido Álvaro Uribe, o haya sido Santos, el que sea. Eh, para crear o sostener un proyecto político que de verdad beneficie a las mayorías, satisfaciendo como mínimo los mínimos básicos de los derechos humanos, que son la educación, el empleo, la salud, la vivienda, la educación, los servicios públicos. Se necesita un esfuerzo ingente, pero más que el esfuerzo económico, se necesita un esfuerzo cultural muy fuerte, no tan solo del Estado, por parte del Estado, sino por cada uno de los habitantes del planeta. Voy a tratar de deslindar esto de manera mucho más práctica.
Todos queremos un país a la medida de nuestros sueños. Y quisiéramos irnos entonces para otra parte, porque creemos que allá es donde está nuestro destino. Yo digo por la situación que tengo de que mi ex con mi hijo menor están en Europa. Y entonces, pues obviamente, a veces creemos que, oh, no, que Europa es la luz o la vía o el ejemplo a seguir. Pero recordemos cuántas contradicciones hay en los sistemas políticos europeos y cómo la Comunidad Económica Europea guía sus huestes hacia una guerra terrible en Ucrania, haciendo una guerra próxima contra Rusia, olvidándose que lo que hay allá en Ucrania son seres humanos y poniendo en riesgo al planeta completo si en determinado momento pasan la línea delgadita de la utilización de armas nucleares, que de hecho ya las han utilizado, por ejemplo, los, los, los proyectiles de uranio que le dio Inglaterra a, a Ucrania para poder perforar las corazas de los tanques T-90, que resultaron en nada, son el uso de armas nucleares. El despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia es un ejemplo que estamos a portas de la destrucción del planeta. Entonces, ¿cuál es el momento histórico de inflexión en el que está Colombia, en el que nos encontramos? A mí me parece, durante el trasegar de mi historia, voy a hablar del trasegar de mi historia, del tiempo que yo llevo consciente de la historia mía. A mí me parece que Colombia ha pasado por unos momentos que son claves. Hacia el año 84, 85, porque voy a partir del concepto del poder, ¿no? No del poder del gobierno, sino del poder, la capacidad de hacer cosas. Y hay que reconocer que en las regiones donde la guerrilla manda, los paramilitares mandan, los narcotraficantes mandan, y el Estado está ausente, el poder y el ejercicio de gobierno y el ejercicio de Estado lo tienen estos grupos al margen de la ley. Entonces, el poder como tal, la ley como tal, la administran estos grupos. Con todas las visiones y vicios que tengan, ellos ejercen el poder. Ahora bien, ese concepto de poder es el poder hacer, decía el difunto eh, alcalde de Yondó, decía es que el poder es para poder. Eh, yo creo que el poder implica una responsabilidad. Pues retomando la frase de Spider-Man, ¿no? Todo gran poder implica la gran responsabilidad. Pero este poder, estos tres puntos de inflexión o estos puntos de inflexión que yo he visto en la historia de Colombia, que yo he vivido en la historia de Colombia han sido los siguientes. El primer punto de inflexión fue por ahí en el año 84-85, cuando todas las guerrillas del país se unieron, excepto las FARC, se unieron en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Ese punto de inflexión en el cual el poder que estaba atrás, tratando de ser beligerante y de convertirse en poder real del país para poner en jaque a los administradores que en esa época existían en el gobierno del Estado, eran las guerrillas. Y ese momento, ese punto de inflexión, no pudo alcanzar las dimensiones que se soñaron porque un miembro de esas guerrillas, las FARC, para ser exactos, no estuvo a la altura de los acontecimientos y no quiso unificarse porque sus intereses realmente en esa época y posteriormente lo ha demostrado, no han sido realmente los intereses del pueblo, sino los intereses económicos particulares, la, los intereses eh, mediáticos, los intereses pobres
de alcanzar una riqueza para algunos y no para todos, porque han sido una copia. Las guerrillas han sido una copia del modelo capitalista. Un segundo punto de inflexión fue la Constitución del 91. Allí las guerrillas que pactaron la paz, dentro de las cuales estaba el M-19, a la cual perteneció nuestro presidente Gustavo Petro, mostraron una visión de mundo y mostraron la necesidad de formar líderes políticamente capaces para transformar el país. Y de hecho, la Constitución del 91 es reconocida a nivel mundial como una de las mejores constituciones, porque pusimos en el Estado, en un gran movimiento cultural y político, pusimos en la constituyente, pusimos personas que sabían, y las que no sabían tanto aprendieron rápido, y las que aprendieron rápido aprendieron a consultar rápido constituciones de todo el mundo, sistemas políticos de todo el mundo, y la Constitución del 91 es quizá una de las constituciones más liberales, una de las constituciones mejor estructuradas para el servicio, no de unos pocos, sino para el servicio de quienes la tenemos que usar, que somos el constituyente primario. En este momento histórico, nuevamente, las disidencias del EPL, disidencias del ELN, no hubo disidencias del M-19, era un movimiento político militar muy organizado, muy estructurado y que era capaz, sus miembros eran como capaces de recibir órdenes. Y las FARC se retiraron de la constituyente, se retiraron de, primero la coordinadora guerrillera y la destruyeron, y luego se retiraron y empezaron las pugnas internas por el poder entre ellos. Y entonces los revolucionarios que entraron a formar parte de la nación política hicieron una propuesta de constitución. Y entonces, nuevamente, en el momento histórico que se esperaba que las guerrillas estuvieran a la altura, porque ellas luchaban, o se supone que luchaban y luchan por la redistribución de la riqueza, por por la adquisición del poder para el servicio del pueblo y para el pueblo, no estuvieron a la altura. Pero fue en esa misma época, en un proceso de transición, de cómo las guerrillas y los grupos armados empezaron a utilizar las drogas como una arma en contra de las políticas estatales de los Estados Unidos, entre comillas, enviando cocaína para estupidizar al pueblo, de una cantidad de discursos bastante absurdos, pero en realidad lo que utilizaban era la cocaína y la marihuana para enriquecerse ellos, para enriquecer a algunos de ellos y para darse la vida de pachás, de comandantes, de la vida de otros muchachos y muchachas que se creían en la revolución. Eso es un acto de traición, es un acto de felonía. Me gusta mucho la frase de Sartre, que dice que la felonía es el único delito delegado a los bastardos, porque ¿qué más se esperaba de ellos? Nuevamente, las guerrillas no estuvieron a la altura, pero todos los que se pegaron al movimiento político de transformación de la Constitución entraron al poder y se hicieron parte del poder. Y entonces uno ve guerrilleros del M-19, es guerrilleros, perdón, del M-19, del Quintín Lame, del PRT, gente de la UP, gente del EPL, gente del ELN, dentro de las filas de los diferentes partidos políticos. Por eso es tan absurda la crítica que se le hace a Petro cuando dice que es que usted es un guerrillero. Y es que por ser guerrillero piensa así, pues claro que es guerrillero, y él fue guerrillero y piensa así, porque ha sido fiel y leal a los principios de la redistribución de la riqueza en el país a través del mismo poder. Pero los otros fueron los que traicionaron y se fueron para partidos políticos como el Centro Democrático y Partido de la U, Cambio Radical, que son los partidos políticos que tienen mayor cantidad de personas investigadas en la cárcel, incluso hay unos huyendo, gente con dudosa reputación. Esas gentes
son las que entraron al país político, pero influidos y haciendo parte de la corrupción que generó eh, la, las drogas como un elemento económico para el sostenimiento del país. El tercer momento histórico es cuando las drogas se apoderan del Estado. Y entonces fue en esa época, en la época de Uribe, cuando casi el 40% del Congreso de la República estaba investigado por nexos con paramilitarismo. Es más, hay que recordar que Álvaro Uribe fue destituido como alcalde de Medellín por los nexos con el narcotráfico. Y entonces fue cuando evasionaron a los líderes paramilitares como Mancuso en el Congreso de la República, porque el paramilitarismo se convirtió en una opción política. Es decir, que el desplazamiento, las masacres, las torturas se convirtieron en el instrumento político. Pero ellos, los que estaban en el poder, sí estuvieron a la altura. Pero dense cuenta que aquí, en estos tres momentos que he venido mostrando, falta un elemento, que es el pueblo, la gente. La gente no ha estado a la altura de los acontecimientos. Esa gente que se guarda la intención de voto, esa gente que no sale a demostrar sus puntos de vista, que no sale a las calles, esa gente que prefiere criticar de manera soterrada cuando están borrachos o en las cafeterías, armando paraísos perdidos, criticando a los políticos, esa gente que no ha sido capaz ni siquiera de cambiar ellos mismos, esa gente que son las mayorías que se clasifican como abstencionismo, esa gente no ha estado a la altura del país que soñamos, que sueñan y que necesitamos. Hay un cuarto momento político del país, que es este momento político que estamos viviendo, porque uno no puede hablar de la administración Santos y de la administración Duque sin hacer un referente histórico y político de Álvaro Uribe. Y uno no puede decir que las prácticas de ellos fueron prácticas diferentes a las prácticas de Álvaro Uribe, porque no hay un solo margen que uno pueda decir se diferenciaron por algo. Quizá la utopía de Santos de hacer la paz con las FARC trató de marcar una diferencia y se desalineó un poquito de Álvaro Uribe, pero es que ya había traicionado al país, ya le había buscado inmunidad diplomática, ya había traicionado a la gente. Vean por favor las entrevistas. Por consiguiente, Santos, aun cuando al final de su periodo no obedeció los lineamientos de Uribe, pues hizo lo peor, que fue garantizar la inmunidad política en los Estados Unidos para que nadie lo investigase. Bueno, tengo un ratoncito, no he podido casar, persiguiendo mis libros. Este momento histórico es un momento en el que se le está dando la importancia a quien la tiene realmente, que somos los constituyentes primarios. Por esa razón se nos llama a las calles constantemente y se nos dice, venga, es que yo les propongo que cambiemos el sistema de salud, pero los que están insertos en la rama legislativa, que son los mismos que ustedes eligieron, pero que se equivocaron radicalmente, los están traicionando. Salgan y defiendan su derecho. En este momento es el momento histórico en que se nos está reconociendo como constituyentes primarios y se nos está diciendo, tome la opción correcta, pero tómela, actúe. Entonces, ya no podemos tener esa quejadera anterior, que de hecho era un facto, y es un facto, que aún falta por investigar, que cuando salíamos a las calles a protestar, muchos éramos macartizados, estigmatizados, otros desaparecidos, mutilados, encarcelados, masacrados.
Hoy por hoy un gobierno, un Estado como el nuestro, que dice les garantizo el derecho a la protesta. Tanto es así que estamos en pleno paro minero y no se ha escuchado ni un solo disparo contra la población, ni se ha visto a ningún matarife saliendo a la calle como un concejal de allá del Valle del Cauca a dispararle a los protestantes, a la gente que está protestando, ¿no? A los protestantes religiosos. Es decir, no se han escuchado desmanes, porque la orden de Gustavo Petro es que hay que respetar el derecho fundamental constitucional de la protesta. Y no tengo la menor duda que se va a cumplir su orden y que de alguna manera saldremos de esta situación pecaminosa, calamitosa, perdón, del paro minero, así como salimos del paro camionero. Entonces, lo que se nos está exigiendo en este momento al constituyente primario es que dejemos primero que todo la rogadera. Dejemos de echarle la culpa a los demás y empecemos a hacer los cambios que nosotros esperamos hacer, que esperamos que el gobierno haga, pero que nosotros debemos hacer. Todos los cambios que voy a hablar son cambios en la cultura, porque hay que recordar que la cultura es todo el quehacer humano, que hay gente que llama subculturas, e incluso yo me he atrevido a decir que el reggaetón es una subcultura, pues es una manifestación humana que corresponde a un grupo social, pero que yo me identifique con eso no, porque me parece grosero, me parece absurdo, eh, y pues que pretende denigrar del ser humano. Por eso no lo considero parte de mí, de mi cultura. Todos estos cambios tienen que empezar con un cambio político. El primer cambio político que hay que hacer es que usted como ciudadano tiene que entender que usted es responsable del cambio en el país, que usted es responsable de que no hayamos podido cambiar lo de las EPS, que no hayamos podido organizar lo de las carreteras, que no hayamos podido organizar lo del derecho al trabajo para los campesinos. Usted es responsable, porque usted fue el que se dejó embolatar, embaucar, ilusionar y eligió a esos que se interponen con la avasalladora aplanadora de la razón. Esa aplanadora que le está diciendo, piense antes de ir a depositar el voto. Usted es culpable. Usted porque fue el que puso allá a JP, el que puso allá a todos los adeptos, a la Cabal, a la Valencia, a todas esas gentes que hicieron mayorías en el Estado, que tienen dudosa procedencia de sus dineros y que se amangualaron, se acolincharon en contra de un gobierno que está pidiendo que le restituyan sus derechos como trabajador. Es decir, en lo político, usted es responsable y usted es el que debe cambiar. Por consiguiente, para las próximas elecciones de, de Senado, de Cámara, esperamos que usted no vuelva a votar por los mismos. Esperamos que usted tenga la conciencia de que fue usted el que no permitió el cambio que se esperaba con la administración de Gustavo Petro. Fue usted el que puso la talanquera, porque usted le dio el voto a esa talanquera que no permitió que los campesinos tuvieran un contrato laboral legal, como mínimo el salario mínimo. Usted, con su egoísmo particular, pensando en sus intereses individuales, en su yo, en que es que yo necesito el empleo hoy, que yo necesito la teja hoy, que yo necesito hoy, no pensó en el mañana. Y ese mañana que usted construyó con ese voto ayer, ese mañana lo estamos viviendo hoy en el fracaso de las políticas de Petro, pretendiendo dignificarlo a usted que no lo conoce, a usted que no, que yo ni siquiera conozco. Usted debe cambiar para estar a la altura del país que nos merecemos. En lo religioso, usted debe cambiar. Debe estar pensando que las religiones le van a cambiar la vida. Un día de esto les hago un video de la percepción religiosa que tengo. Pero
Si usted piensa que usted necesita una religión para ser buena persona, el problema no es la religión, es usted. Usted, para ser buena persona, no necesita ninguna religión. Y lo mejor o lo peor, como quiera tomarlo, es que usted no necesita andar calle arriba y calle abajo, predicando, como dice las Sagradas Escrituras, que al final de los tiempos la palabra será expuesta en público, pero nadie la escuchará. Usted no necesita hacer eso. Usted lo que necesita es cambiar usted. Usted como persona, que puede ir a cualquier iglesia, pero si usted no va con una actitud de devoción, de cambio estructural de su pensamiento, no vaya. Usted es otro de esos que dice la misma Biblia, que gritan Señor, Señor, pero usted no va a entrar al reino de los cielos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Usted de esos que alardean porque un día se ganaron la lotería o recibieron el salario y hace una parranda y acaba con el, tira la casa por la, por la ventana. Usted de los que alardea porque su niña va a cumplir 15 años y, y gasta todos los dineros y se endeuda 10 años más adelante. Usted, el que tiene prácticas religiosas de hablar del prójimo, usted que destruye al prójimo, que lo mata a través de las palabras, a través del chisme, usted es el que debe cambiar en lo religioso y poner en práctica, en serio, ese concepto de amarás a tu prójimo. Cuando usted entienda que amar al prójimo es mínimo, no hacerle daño, ese día usted entenderá entonces el amor de Dios y entenderá el concepto de la religión, que en realidad Jesucristo nunca quiso que alimentaran, porque Jesucristo nunca quiso que su orden de ir y llevar y predicar el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua se convirtiera en la matanza que hicieron los españoles aquí en América Latina, o se convirtiera en la matanza que están haciendo hoy los judíos contra los musulmanes, porque cada uno de ellos cree que tiene la razón. Usted es el problema, no son los demás. Es usted que cree que su religión es la única y la que debe prevalecer. Es usted el que no respeta al otro en sus principios religiosos, pero quiere que lo respete. Es usted el que va a esa iglesia que hace tremendo ruido con instrumentos musicales y gritan, pero y ruido suficiente como para 3 cuadras, pero usted critica al señor de la taberna que pone música hasta tarde, pero es la misma música. Si usted se da cuenta, hay rancheras que hablan del Espíritu de Dios. Falta que le pongan reggaetón y un reggaetón bien bailado en las iglesias. En lo alimenticio es usted el problema, porque es usted el que anda quejándose de que está gordo, de que está con enfermedades, pero usted es el que no ha decidido asumir una dieta balanceada, frutas y verduras, y proteínas como huevos y carnes blancas, porque ya se demostró que la carne roja es nociva para la salud. Es usted el que no puede pasar un día o una semana sin comer carnes rojas. Es usted. Es usted lo alimenticio que está esperando que el médico le cure la enfermedad que usted se provocó. Es usted. Es usted que en lo alimenticio no hace ejercicio. Es usted. Entonces espera que los demás lo salven. Que vengan del cielo una hueste de ángeles y lo salven. Porque usted no ha hecho nada por usted ni por su país. Y cree que con ayudar a su familia un poquito, no mucho porque pronto usted sacrifica demasiado, su familia, su prójimo también. Es usted el que no va a cambiar. En lo económico, es usted el problema, porque se endeuda más de lo que gana, porque pretende mostrar un iPhone y aparentar que tiene dinero porque el iPhone vale 3 4 millones de pesos, así no tenga para el mercado. Es más, hay gente que tiene iPhone y ni siquiera tiene datos, ni siquiera para llamar por teléfono, ni siquiera para hacer una recarga.
¿Es usted el que vive de apariencias, poniéndose marcas, como si el blue jean de 50.000 pesos no cubriera su trasero igual que el blue jean de 800.000? ¿Es usted el que aparenta en lo económico tener mucho dinero y no lo tiene? ¿Es usted el que lucha por causas económicas, diciendo que los comunistas van a acabar con este país, este mundo, y con este país si entran los comunistas al Estado? Pero es usted el que está mal informado. Vaya, miren países comunistas como China, la China continental, y miren los enormes edificios y las grandes metrópolis que están construidas y las grandes carreteras construidas. Es usted que aparenta y que no tiene una economía familiar estable, porque usted toma las decisiones equivocadas de gastar más de lo que percibe. En lo social es usted el que busca ciertos amigos que tienen ciertas tendencias. Es usted en lo social que busca que sus amigos ojalá estén bien corruptos para que le hagan favores corruptos. Es usted el que en realidad no quiere asumir el rol social que tiene. Es usted el que no quiere ser ejemplo social. Es usted el que no quiere que alguien lo vea y diga, allá va don señor, el señor tal, que tiene tales y tales costumbres, es un señor, un caballero. Es usted el que ama la decadencia, que pone el reggaetón de la Quemona o Micaela a todo volumen y lo canta porque se identifica. Es usted el que al escuchar esa música y el ponerla para que sus hijos la imiten, está contribuyendo en el proceso de descomposición social. Es usted. Es usted el que en lo cultural no lee y cree lo que le dicen. Hay una tira cómica de Mafalda que me gusta mucho. Dice, el problema de no leer es que te sometes a creer lo que te dicen. Es usted el que no lee sino las noticias o ve las noticias de Caracol y el RCN y cree que eso es la verdad, pero no ve los otros canales, no ve los youtubers, otros youtubers, así no sea yo, Alejo Vergel, Wally, Levi, Levi Rincón, que no me gusta mucho, que es bastante grosero, pero es muy directo. RTV Noticias, CNN, pero los rusos, Sputnik, ver el otro lado, que usted teniendo a la mano la internet y la tecnología, solamente se dedica a ver mujeres moviendo el culo o mostrando los cucos en TikTok, esperando a ver de qué manera se sientan mal para mirar los cucos. Es usted el que decide su cultura. Es usted el que decide si escucha una melodía de Mozart, de Beethoven, de Händel, o prefiere un reggaetón bien bailado que provoque disfunción eréctil con el futuro porque hacen excitar y después no dan nada. Es usted en lo ecológico, el que critica que mire cómo tiran basura, tiran, mire cómo los ríos están contaminados, ellos los contaminaron. Es usted el que contamina, el que no sabe a dónde van a parar las aguas servidas de su casa, el que no sabe a dónde van a parar las basuras de su casa. Es usted el que no recicla, el que no saca el plástico de la basura y dice, este lo voy a entregar a una persona recicladora. Así se acumulen 5 o 10 tarros en su casa, espera que pase el reciclador. Es usted, no es el gobierno, es usted. Es la cultura que nos han enseñado el desecho, de que el ser humano es un desecho. Es la cultura que nos han enseñado aquí en Colombia, que tenemos que pelear por todo y enfrentarnos unos a otros por todo, porque usted es católico, yo soy protestante y entre los protestantes están los evangélicos, los adventistas, los wesleyanos, los pentecostales, los mormones, bueno, y entre ellos se pelean, enseñándole a sus creyentes que el Dios de ellos,
que es el mismo de Abraham, el mismo de los musulmanes, el mismo de los judíos, ese sí es, pero el de los mormones, que es el mismo de Abraham, el mismo de los judíos, el mismo de los musulmanes, o sea, los ismaelitas, ese no es, pero el suyo sí es. Es usted el que no quiere cambiar, es usted el que no quiere estar a la altura de este país. Es usted el que no quiere estar en este momento histórico y hacer parte del momento histórico. Es usted el que no quiere convencerse que su acción, por mínima, minúscula que parezca, de verdad cambia la filosofía. ¿Qué tiene usted para aportar? Quizás esté esperando ganarse la lotería para ayudar a los demás, porque no empieza a ayudar desde ya, limpiando su acera, dejando que su acera esté disponible para que los peatones vayan por la acera y no por la calle. Es usted el que deja que su perro vaya y se cague en la casa vecina, en el patio vecino, porque no limpia. Es usted el que tiene la basura en la calle, porque no la guarda y le echan un coco público, sino la echan una cesta en su casa. Nosotros como ciudadanos en este momento estamos siendo llamados a alcanzar el nivel de ciudadanos del mundo con un líder de reconocimiento mundial como es Petro, que se trajo a la COP para Cali para hablar del problema de la extinción de nuestra especie en este planeta y qué decisiones debemos tomar. Usted el que come carne y cada vez que usted come carne hay que matar una vaca porque no van a matar, no van a quitarle el pedazo de carne para dárselo a usted. Y esa vaca ya se necesita 2 hectáreas porque los señores ganaderos no han entendido que se puede producir carne de manera intensiva y no de manera extensiva. Es usted, es usted el que no quiere cambiar. Es usted el que sale a protestar porque las vías no se hicieron, perdón, porque las vías no se hicieron y se robaron la plata, pero no recuerda que las vías las hicieron fue para los ricos. Es usted el que sale a protestar pidiendo que dejen a los mineros trabajar, olvidándose que con esa maquinaria amarilla destruyen el medio ambiente que produce el oxígeno para usted, para que sus hijos tengan planeta donde vivir. Es usted. Yo no. Yo he hecho mi parte. Con todos los errores que he cometido en mi historia, con todas las equivocaciones que he cometido en mi historia, algunos, los que no han querido ver, he hecho que se publiquen textos en algún colegio, hice que se publicara una revista de educación. En todos los colegios tuve mi grupo de ecología y participé en la mesa ambiental. Claro, siempre interponiéndome de todos los que esperan la mesa ambiental para conseguir un contratico ahí, pegarse a la llanta. Para los que no quieran reconocer, este rector recibió premio de distinción de vida de Cor Antioquia. 3 premios Antioquia, la más educada. Y además de eso, eso está en la historia de la humanidad, ya está. Y un reconocimiento por planeación por mallas curriculares. Y pude entregar, después de 3 años de trabajo, 4 años en un colegio, pude bajar del puesto número 11.286 ante el ICFES por poner ese colegio en el 8.150. Revisen la historia de esos colegios. Claro, me equivoqué, cometí errores, no hay problema, pero siempre puedo mostrar los resultados. Es usted el que no quiere cambiar, el que no quiere leer, es usted el que no quiere estar a la altura de la humanidad. Ya estoy cansado, ya estoy viejo, pero ahora utilizo estos medios para seguir insistiendo en que los seres humanos debemos alcanzar el nivel, decía Bolívar, lo máximo que quiero alcanzar es ser llamado ciudadano de esta gran Colombia, de su propio sueño. Ni siquiera él aspiraba a ser llamado libertador. Yo aspiro a ser llamado ciudadano del mundo y poder llevar el mensaje
de la paz, de la dignidad, del respeto, de la tolerancia. La tolerancia, pero no la estupidez, ¿no? De tolerar entonces que tengo que aguantarme al vecino porque pone pornografía auditiva como reggaetón. Eso no es tolerancia, eso ya es estupidez. Ese mensaje de decirle a usted que usted es el responsable del destino de nuestro país y que sobre sus manos se cierne otra era de oscuridad y de matanzas, de revanchismo en manos de todos este laya de propuestas presidenciales que en últimas no están proponiendo sino regresar a ese principio antiguo en el cual el dinero es para los ricos y los pobres terminan como debo terminar, que coman mierda. Usted es el que tiene que decidir ahora. Participe desde ya, converse, sin pasión, sin ofenderse, sin maltratar a su vecino, sin hijueputearlo. Converse, consulte, lea, discuta con argumentos, sin opiniones, con argumentos y con evidencias. Convénzase que usted es el camino por medio del cual todos podemos alcanzar la dignidad y la satisfacción de las necesidades básicas como son salud, educación, vivienda, empleo, servicios públicos. Si se me escapa alguno, me lo escriben en los comentarios. Muchas gracias.